ahora en Benjamin al final, que fue la más abstracta, pero cuyo objetivo es justamente plantear que ahora vamos a ver lo que está pasando en el mundo árabe, que tiene que ver más con la lucha de clases. Es decir, nosotros sostenemos la hipótesis de que hay un nuevo periodo histórico que empieza con la crisis. Nosotros discutimos el marxismo no positivista para poder entenderlo mejor, y también la lucha de los trabajadores en Europa, ahora en el caso de Chile también, y el mundo árabe musulmán. Para nosotros, la crisis y la expresión de la lucha de clases en Europa y en el mundo árabe musulmán expresan un cambio de época, ¿no? Que tiene que ver con que la ofensiva neoliberal de los años 90, con Reagan y Thatcher al poder desde Estados Unidos e Inglaterra, esta contraofensiva reaccionaria, cuyo elemento central fue la restauración capitalista en la Unión Soviética y en los países del este, la destrucción de los sindicatos, la ofensiva contra el trabajo, la ofensiva ideológica en la cual el marxismo quedó como alejado no solo de las academias, sino también de los obreros, ¿no? De los sindicatos. Esta ofensiva de ofensiva contra el trabajo, ¿no? de la flexibilización laboral, del aumento de la jornada de trabajo, de lo que se llamó neoliberalismo, pues, para nosotros del año 2008 para acá está comenzando a cambiar. O sea, esa ofensiva conservadora, ¿no? En el terreno ideológico, político y militar, ya para nosotros está cambiando vertiginosamente, y vamos hacia una serie de acontecimientos que para nosotros son más clásicos. Esa es un poco la hipótesis que sostenemos. Es decir, con la crisis, con los procesos revolucionarios en el mundo árabe y la crisis en Europa y los levantamientos de las clases populares contra los planes, para nosotros lo que nos plantea es justamente de que la ofensiva neoliberal está teniendo un fin. De hecho, pues ya planteamos un poco, ¿no? Cuáles fueron las medidas de los gobiernos, ¿no? Que no son más neoliberales, son más de tipo de intervención del Estado, de salvatajes de las empresas, de salvataje de los bancos, ¿no? Etcétera. Entonces, la idea justamente es que ahora, ¿cómo se expresa esto en la lucha de clases, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que pasa, justamente cómo se expresan estas nuevas tendencias en el mundo árabe musulmán, ¿no? Que sin duda fue, y ahora vamos a empezar ya, ¿no? Sin duda, el año 2011 comenzó con una serie de acontecimientos en el mundo árabe que nos hicieron justamente pensar el fin de este periodo, ¿no? De conjunto es un movimiento que mueve a toda la región, que pasa desde Bahrein, un país chiquitito, hasta Egipto, que es el principal país de la región. Para nosotros, esta oleada se inscribe en el marco de una temporalidad histórica más larga, que es la lucha del pueblo árabe musulmán por su liberación. Que el mundo árabe musulmán es el mundo uno de los continentes más explotados y oprimidos por las potencias colonialistas europeas, Francia, Italia, Inglaterra. Comienza la lucha por su liberación en el siglo XX, cuyo primer fracaso fue la guerra del Rif. En segundo lugar, el surgimiento de movimientos de corte nacionalistas burgueses, cuyo proyecto más importante fue el proyecto de Nasser en Egipto, ¿no? La medida nacionalista más grande fue la nacionalización del canal de Suez, con una huelga general también de los obreros en el mundo, en Argelia y en Túnez, cuya expresión más radicalizada fue el FLN en Argelia, ¿no? Que fueron proyectos nacionalistas burgueses, ¿no? que construyeron estados teocráticos, ¿no? Estados autoritarios basados en las fuerzas armadas, ¿no? Justo eso es una de las claves del proceso actual en Egipto. Desde arriba, que nacionalizaron sectores estratégicos de la economía, como fue el petróleo, pero que no consiguieron resolver las tareas de la lucha de la liberación nacional. Tan es así que cuando el FLN consigue, Ben Bella logra la independencia de Argelia, la consigue solo desde el punto de vista formal, sin evitar la dominación colonialista de los capitales extranjeros, fundamentalmente franceses, ¿no? Es decir, hubo un proceso de colonización en los años 80 que no resolvió los problemas más estructurales de colonialismo económico, es decir, de imperialismo, ¿no? Entonces, esa es un poco la segunda oleada, y viene esta tercera,
La segunda oleada también viene con la capitulación del gobierno de Nasser y los proyectos nacionalistas burgueses del reconocimiento del Estado sionista de Israel, ¿no? Del año 45, que se funda con el apoyo de Stalin mismo, ¿no? En donde se funda un Estado, ¿cómo se dice? Bueno, sí, que se funda un Estado, efectivamente dije por Ben-Gurion, ¿no? Un Estado artificial, ¿no? Que en realidad fue el peón de alfil del imperialismo norteamericano para colonizar el mundo árabe musulmán, ¿no? En el año 45. También, digamos, apoyado por el stalinismo, por Stalin, ¿no? Stalin decía que el Estado sionista era el paraíso de la población judía, ¿no? Cuando en realidad era la construcción de un Estado militar que iba a acercar a la población árabe musulmana, ¿no? Entonces, ese es el segundo momento, ¿no? En el cual el nasserismo también decide reconocer el Estado sionista de Israel, y una tercera etapa que es esta, porque también se está dando prácticamente en todos los países del mundo árabe, ¿no? Con diferencias, con ritmos distintos, pero por ahí vamos, ¿no? El proceso del 2011 no cae del cielo. De 3 años antes hubo una serie de procesos insurreccionales, ¿no? En el caso de Egipto y en el caso de Túnez, contra las monarquías, bueno, contra los gobiernos despóticos, contra Ben Ali y contra Mubarak. En el caso de Egipto, en el año 2008 hubo una pequeña intifada, ¿no? De los obreros de la textilera Al-Mahala, que se enfrentaron militarmente contra las fuerzas del gobierno de Mubarak, ¿no? Es decir, a nosotros nos llegó la noticia de que en el año 2011 pues, se cayeron todos, ¿no? Pero en realidad hay un proceso mucho más profundo, ¿no? Adentro, de recomposición de sectores del proletariado industrial. Por eso nosotros decimos que el momento está cambiando. O sea, los obreros están empezando a luchar organizadamente con sus propios métodos de lucha, y justo lo que pasó en el mundo árabe es que los obreros están poniendo de nuevo a la orden del día los métodos tradicionales de la clase obrera. En el año 2008, la textilera Al-Mahala hace un paro de un mes y se enfrenta militarmente contra el gobierno de Ben Ali en lo que fue un enfrentamiento militar en donde, cuando cae después Mubarak, el centro neurálgico de la insurrección es en las textiles Al-Mahala, en donde hubo la construcción de consejos de organizaciones vecinales de obreros y de jóvenes que se enfrentaban militarmente contra la policía y contra el ejército, que fue brutalmente derrotada en el 2008, pero que ya expresaba un proceso de organización profundo, de descontento y de métodos radicalizados contra la dictadura de Mubarak. En el caso de Túnez, la zona minera de Gafsa, también en el año 2008, fue un lugar clave de recomposición de los sectores proletarios en contra de la dictadura, que empezaron a pelear no solo por libertades políticas, sino también por mayores conquistas salariales. La zona minera de Gafsa también fue, en el caso de Túnez, un centro neurálgico de insurrección, y fue la base la base obrera que permitió también que hubiera una democratización de la UGTT, que era también gobiernista, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que el año 2011 nosotros vimos que cayeron los dictadores, pero hoy estamos hablando de un proceso más profundo, que venía de la resistencia, que venía también de sectores de obreros que resistían a los ajustes capitalistas, ¿no? Concretamente la insurrección en el caso de Al-Mahala se da por una serie de despidos, pero rápidamente brinca en el terreno político, contra el gobierno. Es decir, hay una tendencia más profunda que no solo que venía desde el año 2008, ¿no? O sea, hay que ver también de dónde se viene, ¿no? Curiosamente, en el año 2008, cuando vino el pico de la crisis, es decir, lo que potencializó la posibilidad de que cayeran los dictadores y que se abrieran procesos revolucionarios en el mundo árabe fue la crisis capitalista. Hay una carestía de grandes dimensiones de desempleo, en donde los jóvenes no tienen posibilidad. Hay jóvenes que tienen licenciaturas, maestrías, que son abogados, sectores de la burguesía que no tienen trabajo, los obreros justamente que han sido atacados brutalmente sus libertades democráticas con sindicatos verticales, ¿no? Organizados desde el ejército. Justamente lo que dejó el Estado nacerista fue eso, un ejército que administraba el Estado, que tenían renta petrolera, pero que no se esparcía, digamos, al conjunto de la población. Los salarios son bajos, ¿no? Por eso, en el caso de Túnez, el proceso se estalla cuando el joven Muhammad Bouazizi se inmola, que era un joven
que tenía una licenciatura, que vendía fruta en la vía pública, que el gobierno de Ben Ali le impide venderla, ¿no? El tipo se inmola y despierta un proceso de solidaridad de juvenil y obrero que se expresa en la toma de la ciudad, ¿no? Y en la demanda de la caída de Ben Ali. Pero no se puede entender que una inmolación pues despierta un proceso revolucionario, justamente es un proceso que viene más atrás, ¿no? Y lo que marcó la tendencia para el conjunto de la región es lo que pasó en el caso de Egipto. Egipto muestra un poco la tendencia, es decir, Egipto es clave para el mundo árabe musulmán por su densidad geográfica, es decir, Egipto muestra los cambios profundos de tendencia en el conjunto del mundo árabe musulmán, decíamos por su importancia regional en ese lugar, por su densidad poblacional, porque políticamente también ha sido uno de los lugares claves para el mundo árabe musulmán, por eso surgió la dirección aserista en los años 60, fue la más importante y marcó la tendencia en el caso de Egipto y hoy también. Por eso cuando cae Mubarak, vamos a descubrir que en realidad no solo es en el caso de Egipto, sino que es todo el mundo árabe, ¿no? Es decir, Egipto muestra la tendencia y también muestra el proceso que expresaba más tendencias entre revolución y contrarrevolución, ¿no? Que justo lo que vemos es que en el caso de Túnez y Egipto, que son los que vamos a ver ahorita, ¿no? Estamos viendo justamente una reaparición de los métodos de la clase obrera por medio de la huelga, ¿no? Es decir, Mubarak no cae por la toma de la Plaza Tahrir, sí, pero cae fundamentalmente por el proceso de huelga general que había, y no es que es un proceso de huelga general que obliga a que las Fuerzas Armadas echen a Mubarak para preservar el conjunto del régimen, es decir, fue una maniobra, ¿okay? La caída de Mubarak, porque estaban viendo una reorganización del movimiento obrero que se va a expresar, por ejemplo, en la destrucción del sindicato vertical y en la construcción de decenas de centrales sindicales regionales democráticas que empezaban a pelear por salario. Y la caída de Mubarak no solo enfrentó al movimiento obrero, sino también una juventud radicalizada que se enfrentaba militarmente contra el gobierno de Mubarak en la Plaza Tahrir, en los acampes. Pero además dio sectores del proletariado industrial que, con la experiencia de Al-Mahala en el año 2008, no levantaron la huelga con la caída de Ben Ali, de la caída de Mubarak. Es decir, un sector obrero fabril que determinó que era una huelga indefinida, más allá de que cayera Mubarak, que incluso llegó a tener el poder de la fábrica y pidió la renacionalización de los sectores estratégicos que habían sido privatizados por el gobierno de Mubarak. Es decir, lo que estamos viendo es justamente la potencialidad que tiene los efectos de la crisis capitalista del año 2008 y la explosividad que adquiere el nuevo periodo. Es decir, solo estamos viendo fenómenos que para nosotros son preparatorios de lo que viene. ¿Okay? Entonces, y la situación en el caso de Egipto, que es justamente lo que hace la diferencia en el mundo árabe, está cambiando vertiginosamente. El día de antier, la población egipcia fue a la embajada del Estado sionista de Israel para llamar o para hacer una campaña de solidaridad para la legalización del Estado palestino, que hoy se está discutiendo en las Naciones Unidas. Es decir, lo que se está moviendo en el mundo árabe también está produciendo en una encrucijada del Estado sionista de Israel, que además está viviendo, por eso decimos que es un proceso del mundo árabe conjunto, la peor crisis política en su historia. Vimos la movilización más importante que se ha visto, y redundando en el Estado sionista, que fue la de los indignados, ¿no? De cientos de miles que tomaban la plaza en Tel Aviv, en donde también hubo confluencia con sectores árabes dentro del Estado sionista, en donde se está desquebrajando la idea sionista que no permite la libertad del Estado libre palestino. Y además estamos viendo a sectores en Egipto que están tomando las embajadas, que desde hacía décadas no pasaba. O sea, desde hacía décadas Mubarak era el alfil
de Estados Unidos para la región, que le daba incluso, firmaba los tratados militares del Estado sionista para poder invadir Franja de Gaza. Entonces la caída de Mubarak abre un nuevo periodo de conjunto que nosotros llamamos la primavera de los pueblos, haciendo una analogía con la vieja primavera de los pueblos de los años del 848, pero estamos viendo justamente un nuevo periodo histórico de insurrecciones que hoy su epicentro está en el mundo árabe, ¿no? Es decir, la caída de Mubarak también nos hace pensar en un nuevo cambio. Bueno, y los juicios, ¿no? En donde se le tenía atrapado como león, en los penales, donde se estaba haciendo juicio político, y hay un enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución. Porque si bien cayó Mubarak, el régimen de conjunto está intacto, ¿no? Porque está administrado por los militares que vienen de la época nacerista. Y son los militares también los burgueses de Egipto. Entonces vimos que cuando se dio el juicio a Mubarak, hubo un enfrentamiento a las afueras entre los pro-Mubarak y los contra-Mubarak. Pero los pro-Mubarak son organizados por fuerzas armadas y bandas militares del ejército. Imagínense que el ejército no ha enjuiciado a los viejos miembros del gobierno de Mubarak, pero sí ha enjuiciado a los militantes de izquierda, con motivos de terrorismo, de amotinamiento, ¿no? Hay una cifra de repunte de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo a las mujeres. Se implementó una nueva prueba, por ejemplo, por los militares de Egipto para saber si son vírgenes, ¿no? Es decir, ver si o sea, los militares violando pues, a las mujeres, ¿no? Es decir, hay un enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución, en el cual desafortunadamente no había organizaciones que plantearan la necesidad de no confiar en el ejército como una salida pactada. En el caso de Túnez está la propuesta de asamblea constituyente que ha conseguido que las mujeres, en el caso de Túnez, por primera vez puedan votar en la historia. Sin embargo, es una asamblea constituyente que está votada desde las propias organizaciones del gobierno de Ben Ali. Es decir, que no puede garantizar que esos personeros, digamos, del antiguo gobierno de Ben Ali que no han sido enjuiciados son los que ahora están a la cabeza de la asamblea constituyente. Es decir, hay un desvío en términos de maquillaje democrático de un proceso que era más profundo. Y en el caso de Libia, estamos viendo una guerra civil contrarrevolucionaria en donde la OTAN y el gobierno de Sarkozy, con el supuesto llamado humanitario, como lo hicieron en el caso de Kosovo, bombardearon militarmente Benghazi, y hoy, con banderitas francesas, están por discutir, sin que discutan los libios, cómo va a ser un nuevo gobierno títere en la región, de la región en Francia, digo, de la revolución en el mundo árabe. Lo que demostró justamente que la OTAN, en vez de nunca ha jugado un papel humanitario, sino que interviene en el mundo árabe musulmán para hacer un tapón frente a un proceso de insurrecciones y de movilizaciones en el mundo árabe para que no se radicalizara. Por eso la necesidad de tener un gobierno al-Fil, un nuevo gobierno al-Fil en la región musulmana. Es decir, les preocupó en demasía que hubiera un proceso de indignados incluso en el Estado sionista. Entonces, con motivos humanitarios, ¿no?, entraron a apoyar a los rebeldes de Trípoli, ¿no?, con motivos humanitarios, cuando en realidad se ha convertido en una guerra civil reaccionaria. Porque incluso los rebeldes libios desde antes hacían pogroms contra la población migrante de otros países del mundo árabe musulmán, como lo son la población argelina o la población tunecina. En esa guerra civil justamente la OTAN y la ONU, con una perspectiva humanitaria, con ese descaro, con el descaro humanitario, en realidad lo que están haciendo es fortalecer sus intereses. Concretamente, eso se expresa en que en la próxima reunión de la ONU, la posibilidad de discutir un gobierno de transición no lo van a elegir los libios, sino lo va a elegir Sarkozy y la OTAN y la ONU. Lo cual es un tapón de la tendencia más profunda del movimiento del mundo árabe musulmán en la lucha por su liberación. Pero lo que estamos también viendo
es procesos de aniquilamiento contrarrevolucionario de los levantamientos, como es en el caso de Bahrein, donde el Estado sionista intervino militarmente el Estado, cosa que no habíamos visto desde hacía 30 años en el mundo árabe. Es decir, un Estado interviniendo, Bahrein intervenido militarmente por el Estado sionista. O en el caso de Siria, donde no hay posibilidad de hacer una, como lo hicieron en el caso de Túnez o en el caso de Egipto, es decir, intentar resolver por una nueva cobertura democrática, sino por medio del aplastamiento brutal de la insurrección. Por lo menos cada semana hay noticias, ¿no?, de cómo en el caso de Bahrein o en el caso de Siria, los gobiernos dictatoriales, con sus aparatos de inteligencia y con las fuerzas armadas militares, destruyen a los rebeldes o a los insurrectos. Entonces, de conjunto estamos viendo justamente un nuevo reacomodo que afecta también incluso los reacomodos de las potencias imperialistas. En primer lugar, hay un debilitamiento radical de Estados Unidos en la región por la caída de Mubarak, que era su principal alfil. En segundo lugar, estamos viendo un fortalecimiento de las potencias europeas, como en el caso de Sarkozy, que hoy, en el caso de Europa, se está viendo como un paladín de la democracia, al menos por su propia población. Tan es así que en Francia ni la UMP, ni UMP, ni el Partido Socialista se opusieron a la intervención, ni el Partido Socialista, ni el Partido Mélenchon, ni el Partido de Extrema Izquierda del Partido Socialista, ni el NPA se pronunció en contra, salvo nosotros, que somos una fracción revolucionaria del NPA, fuimos los únicos que nos pronunciamos en contra de la intervención militar de la OTAN en Libia. Pero hay un fortalecimiento de Francia en el mundo árabe, musulmán, porque entraron por la vía de esta intervención contrarrevolucionaria de la OTAN en Libia. Hay un debilitamiento de Italia por la caída de Libia, por la caída de Ben Ali, que era el principal socio comercial, ¿no?, de Ben Ali en el caso de Libia, en el caso de Ben Ali en el mundo árabe musulmán. Entonces, lo que estamos viendo, digamos, es un nuevo reacomodo, pues, de las situaciones, de las interrelaciones interestatales en el mundo árabe musulmán, y sin duda hay un nuevo despertar. Por ejemplo, en el caso lo decíamos, en el caso del mundo árabe, en el caso de Egipto hay un despertar de obreros y de una centena de organizaciones sindicales democráticas que se organizaron después de la quiebra, ¿no?, de la organización burocrática del principal sindicato. El problema, la debilidad, compañeros, es que no hay organizaciones de izquierda. Antes, una novedad también es el poco peso que hay del Islam político, aunque en el caso de Egipto, hoy Estados Unidos está interviniendo por la vía de los hermanos musulmanes. Pero sin duda no es lo mismo que en los años 80 con la revolución en Irán, con la caída del Shah y la puesta como figura del Ayatollah Khomeini y los mujahedines, ¿no? Hoy están intentando intervenir por la vía de Egipto con el Islam político, pero lo que es un hecho es que también hay una secularización de lo que fue la revolución en el mundo árabe. Es la primera vez en la historia del mundo árabe en donde los procesos son fundamentalmente seculares, ¿no? Aunque haya tendencias, como en el caso de Libia, justamente a una monarquía, a una nueva monarquía teocrática, y por eso su carácter contrarrevolucionario y reaccionario, ¿no? Pero es un hecho, pues, de que hay una nueva... Y después, el problema es que la debilidad es que no hay organizaciones revolucionarias, porque el estalinismo, al apoyar la fundación del Estado sionista de Israel, los sectores radicalizados del movimiento de liberación nacional, en el caso del mundo árabe, vieron que el estalinismo traicionó su lucha, y en los años 60 la tendencia era más a nacionalismo burgués, que después traicionó, y no hubo desprendimientos por izquierda, o no hubo tendencias a nuevas construcciones de organizaciones de izquierda. Por eso el movimiento de izquierda más radical, que fue el caso de Argelia, el FLN, rápidamente capituló, ¿no? Es decir, logró la liberación, pero construyó una organización armada que no logró la liberación la liberación no solo formal, sino estructural de Argelia, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que hay una tendencia a la movilización en el mundo árabe, pero que también, justamente por estas tendencias que veníamos y por los periodos de los años 80 y 90,
no hay una tendencia generalizada al antiimperialismo, salvo en el caso de Egipto, que cuestiona al Estado sionista. Es decir, no hay una tendencia a la construcción de un nuevo Estado o de ver de la necesidad de tener una perspectiva antiimperialista. Eso es lo que viene más por atrás. Tal vez lo que tenga más expresión o lo que pueda aparecer más justamente son las movilizaciones contra el Estado sionista en el caso de Egipto. Pero lo que está planteado justamente es la discusión también hay una reactualización del debate estratégico. En el caso de las organizaciones de izquierda hay una discusión muy importante, en el caso de Europa, sobre lo que fue la Asamblea Constituyente en Túnez. Si la posibilidad de una Asamblea Constituyente podía resolver las tareas del corte democrático burgués, es decir, la liberación nacional. Al menos en el caso de lo que fue las pequeñas organizaciones de izquierda nacionalistas en Túnez, pensaban que la Asamblea Constituyente organizada por los viejos personeros podían resolverla y por eso no discutían la necesidad de una asamblea que estuviera sobre las bases de la caída del régimen de conjunto. Es decir, depositaron demasiadas esperanzas a que la Asamblea Constituyente pudiera resolver los problemas de la liberación nacional. El tema del voto femenino justamente puede entenderse también como un anzuelo, porque en el caso de Túnez no ha cambiado absolutamente nada el régimen político. Es así que también no solo los viejos partidarios de Ben Ali son los miembros de los nuevos partidos, sino que también han sido enjuiciados por la masacre del 14 de junio, que fue el periodo en el cual fue el estallido insurreccional con la caída de Ben Ali. Y aunque también ha habido una democratización en el caso de la OGTT, lo que es un hecho es que hacía mucho tiempo que no había una huelga general que terminaba por derribar un dictador, ¿no? Que fue el 14 de junio, que fue una huelga general es decir, como no habíamos en décadas, una huelga general como se deben hacer, donde se pararon todos los centros fabriles neurálgicos y donde la población salió a apoyar de forma masiva tomando las ciudades, ¿no? Y está justamente planteado que, como tendencia en el caso de Egipto, solamente el movimiento obrero podía resolver hasta el final la caída del régimen de Mubarak. Para nosotros eso expresaba una tendencia radicalizada a lo que podría compararse a un prefebrero, haciendo una comparación a la revolución del 17, es decir, el ejército dejó caer a Mubarak justamente por la tendencia que había a una huelga general insurreccional en el movimiento obrero y a una tendencia en algunos sectores del proletariado fabril a una huelga indefinida. Preferían que se cayera Mubarak a que hubiera tendencias a construcción de organizaciones desde el movimiento obrero, desde la tendencia profunda de reorganización o de su recomposición subjetiva, a organismos de democracia directa, que se expresó después en el terreno sindical. Lo que expresa justamente es que solo el movimiento obrero podía, con esa huelga general insurreccional, sin confiar en el ejército, garantizar la caída del conjunto del régimen y enjuiciar a todos los miembros del partido de Mubarak, que fueron los responsables de la masacre en el caso de Tel Aviv, de la plaza del Cairo. También vimos, por ejemplo, tendencias a cómo la clase media se organiza en solidaridad con los obreros. Hubo un dato que a mí me fascinó, cómo la gente de los barrios salía a organizar brigadas para defender el Museo del Cairo. Es decir, que expresaba una organización de la clase media incluso para poder defender lo que consideran su patrimonio, ¿no? Es decir, pero digo, la conclusión, digamos, en general, y ahora pasamos a algunas preguntas o algunas definiciones que quieran plantear los compañeros, es que lo que está pasando en el mundo árabe expresa una tendencia profunda del mundo árabe musulmán en la lucha por su liberación, es decir, una tercera etapa que se expresa en todo el mundo árabe, que recorre de Bahrein a Siria y que se expresa también en los indignados del Estado sionista, ¿no? Que solo puede ser resuelta en la perspectiva en que el movimiento obrero tiene que participar de forma independiente, sin confiar ni en el ejército, ni en la Asamblea Constituyente en el caso de Túnez, que tiene distintos ritmos en cada país,
pero que es un proceso abierto, tan abierto que justamente fue el día de ayer la manifestación en el caso de Egipto contra el Estado sionista de Israel, que tenía décadas que no pasaba, ¿no? Es decir, hay un proceso que no está cerrado, pero que tiene un sinnúmero de factores en contra, como es la intervención reaccionaria de la OTAN en Libia, ¿no? Es decir, hay un proceso profundo de una nueva tendencia de la lucha del mundo árabe por su liberación, que solo puede ser resuelto hasta el final de una perspectiva antiimperialista. Más o menos así, un poco, esta es la reflexión, y no sé si hay alguna pregunta y después vamos a seguir la próxima semana también con el mundo árabe. Hay una pregunta. A ver, por orden. Está Suiri, Ismael y luego... No, pero creo que un poco más de intervención. ¿Sí? No, bueno, mediante lo que mencionabas acerca de los procesos árabes que se han dado, o sea, como vimos cuando se estuvo dando lo de Libia, Egipto y Túnez, muchas organizaciones criticaban estos movimientos por la dirección que tenían, ¿no? Porque, o sea, se viene como de una religión árabe que tenía diferentes cuestiones en varios lugares, ¿no? Entonces creo que sí, un papel que resalta mucho es como la participación de los revolucionarios, ¿no? O sea, no condenar a estos movimientos por la dirección que tenían, ¿no? Sino el apoyo que se le dio a estos movimientos o todos los materiales que sacamos como Liga de Trabajadores por el Socialismo fueron a esto, ¿no? A la base que se estaba levantando, viendo, o sea, haciéndose como un análisis de los alcances y los límites de esta misma lucha, ¿no? No cerrándonos a las posibilidades, pero tampoco dejándonos engañar nada más esa parte. Sí, Sergio, mira, las informaciones que uno obtiene del movimiento en los países árabes nos da a entender de que no son insurrecciones ortodoxamente proletarias, sino que más bien estos movimientos están incentivados por una juventud que ha sido marginada históricamente del papel que representan en el escenario de cambio de estructuras. Concretamente, es la juventud quien se ha manifestado y colateralmente ha sido apoyada, sí, desde luego, por sectores obreros. Bueno, a lo que quiero ir es a esto. En México sí hay manifestación de parte del proletariado, aunque sea muy relativamente, pues por su respeto, su libertad, su emancipación, su reivindicación de derechos. Pero ha sido manipulado, ha sido golpeado, ha sido masacrado el movimiento obrero. Y concretamente, a lo que quiero aterrizar, yo creo que el momento histórico ahorita en el país lo van a tomar a los que se les llama los ninis en México, 7,5 millones, que de ninis ni madres no tienen nada, sino al contrario, son unos jóvenes que han sido marginados, han sido desplazados, que no hay oportunidades de empleo. Y yo creo que es el movimiento que se nos viene en México, más que un movimiento de vanguardia proletaria, es un movimiento de jóvenes indignados, efectivamente, y que está latente la situación, y que ya no más abandonaron ni madres. Ahora ya no son lavadas de cerebro, ya no son desviaciones de ese tipo, como puede haber contención a esta juventud que reclama reivindicación.
Y aguas, porque esto de los meses que vienen de elecciones, se me hace que van a ser meses, pero no de elecciones, sino meses de insurrecciones, y no de los ninis, porque de ninis no tienen nada, sino que han sido desplazados histórica e injustamente. Era la pregunta de si el voto de la mujer que están planteando es nada más con una igualdad política o hay otras igualdades, aunque en la revolución de los movimientos posterior pues había mujeres y hombres, ¿no? Se manifestaron, pero sobre todo se manifiestan clases medias y las noticias dicen que todo nace porque tienen computadora y otras cosas. Era la forma de comunicarse, pues, es el celular, ¿no? La tecnología también auxilia. Siendo así, pues realmente, ¿cuáles son los derechos que están otorgando, por lo menos en sus iniciativas, a la mujer en un mundo que reprime por su tradición? Compañero, yo soy miembro del Grupo Espartaquista de México. Nosotros también creemos que lo fundamental pues, para sacar las lecciones de las derrotas del pasado y no pues, aplicar estas lecciones y dirigirnos hacia la revolución socialista, es precisamente forjar una dirección revolucionaria. Y parte integral es contratar los programas políticos, por eso es que venimos a ¿cómo se llama?, debatir sobre las diferencias que tenemos con la LTC. Yo quería hablar sobre Libia, precisamente estoy un poco confundido porque se me hizo distinto lo que dijo Sergio de lo que dijo después la compañera, y lo que dijo Sergio es más una corrección a la línea que tenían, aunque de manera un poco deshonesta porque nunca lo han hecho explícitamente. Bueno, deja algo, ahorita me puedes contestar. Si no mando nada hasta la noche. No, acabar y para. voy a hacer más breve que las anteriores. En Libia, básicamente la oposición centrada en Benghazi era un grupo de proimperialistas, fundamentalistas islámicos, agentes de la CIA y antiguos funcionarios del gobierno de Gaddafi. Efectivamente, desde el principio era una guerra civil reaccionaria en la que los marxistas no debían de tomar lado. Una vez que los imperialistas intervinieron, los marxistas revolucionarios teníamos un lado en defensa de Libia en contra del ataque imperialista, sin darle un ápice de apoyo político a Gaddafi, que es un carnicero, antiobrero, antimujer, etc. Pero esto fue distinto de lo que hizo la LTS en realidad. La LTS decía que este grupo esta colección de imperialistas, agentes de la CIA, expresaba la dinámica progresiva del movimiento de masas. Esa cita de ellos. Bueno, y posteriormente, cuando empezaron los bombardeos en Libia, si bien se declararon en contra de los bombardeos, llamaron por alto a los bombardeos, esto no era más que pura palabrería hueca, porque en realidad distinguían entre los imperialistas, los bombardeos imperialistas y las fuerzas del CNT. En realidad las fuerzas del CNT eran los lacayos, los peones en el terreno de los imperialistas. Teníamos los marxistas revolucionarios, el proletariado internacional tenía un lado en contra de ellos. Y esto nunca lo han dicho así. La LTS, no sé si eso es una corrección en lo que estabas diciendo, pero en todo caso, si hay una corrección o no, en realidad su programa históricamente ha mostrado esa tendencia. Sergio habló sobre el bombardeo a Serbia. Bueno, mientras estaba el bombardeo imperialista a Serbia, ellos apoyaban, iban a la cola del ELK, Albano Kosovar, que era el peón en el terreno de los imperialistas estadounidenses. No solo eso, también fueron a la cola de la revolución iraní de Khomeini, apoyaron a las fuerzas de los mujahedin en contra de la intervención soviética en Afganistán. Los mujahedin financiados por la CIA, que estaban luchando por regresar a Afganistán a los tiempos en que la mujer no podía salir a la calle sin velo, etcétera, que fue lo que terminó pasando. Y por ejemplo, bueno, no se reduce a su no defensa de países más atrasados, sino que tampoco defendieron a los países de Europa del Este y a la Unión Soviética, estados obreros, en contra de la restauración capitalista.
llamaron por una asamblea constituyente, que es un gobierno capitalista en la RDA, en Alemania Oriental, y también dijeron que estaban por que las masas alemanas se reunificaran como ellas quisieran, incluso si lo hicieran bajo el capitalismo. Eso no es defender a estos estados obreros que existen, y es distinto de lo que dijo Sergio. Ya para terminar, va a hablar Pablo y yo también termino rápido. Yo quería simplemente por lo que tú planteabas, Ismael, o sea, lo que pasa que, digo, sí, o sea, creo que un poco la idea era avanzar en ese sentido, tal vez la próxima, pero un poco para interlocutar con lo que planteas. Cuando se plantea hacer una analogía, que como toda analogía, pues es tomar algunos elementos y otros no, con la idea de Primavera de los Pueblos de 1848, tiene que ver justamente con el carácter esencialmente popular, o sea, el carácter mayoritariamente popular de lo que estamos viendo. ¿Esto qué significa? Significa que estamos viendo procesos de tipo donde hay una participación de la clase obrera hegemonizando el movimiento, digamos, ¿no? Ahora bien, no son tampoco los procesos, o sea, en ese sentido sí, y tiene un carácter muy amplio, digamos, ¿no? Aunque yo creo que los medios han exagerado o han subestimado, justamente no han presentado todos estos elementos que plantea Sergio, digamos, ¿no? Donde la participación obrera es importante, si se quiere, diluido participando del movimiento, pero también a través de determinadas acciones, poniendo de alguna forma un sentido, digamos, ¿no? Hacia dónde va eso, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, no son procesos como a lo mejor lo que vimos en los años 70, pero tampoco son procesos donde no hay ningún tipo de participación obrera o prácticamente no se puede, no se evidencia, como por ejemplo muchos de los procesos que vimos en los años 90 en América Latina, digamos, ¿no? Las revueltas, las rebeliones, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Creo que eso hay que considerarlo, digamos, ¿no? Yo simplemente puntualmente por el problema de lo de Libia, nosotros distinguimos, cuando empieza el movimiento, distinguimos entre la dirección de los rebeldes y lo que expresaba desde el punto de vista del gran apoyo popular que tenían, digamos, ¿no? En el momento en el cual se da el alineamiento de los rebeldes abierto con el imperialismo y se da la intervención militar imperialista, ahí planteamos claramente el problema de alto a los bombardeos. De la misma forma que en el caso de la Yugoslavia, que es un ejemplo que muchos compañeros no conocen, y bueno, pero simplemente para responder y para ilustrar y todo eso, en el caso de cuando la dirección kosovar, que fue un proceso que se dio en la segunda mitad de los 90, cuando la dirección del Ejército de Liberación Kosovar, del Kosovo, se alinea con la ofensiva, con los bombardeos imperialistas, y pierde todo tipo de mínima, no expresa absolutamente nada independiente. Nosotros en ningún momento apoyamos al LK, digo, están ahí los documentos y todo el que lo quiera leer lo puede leer y se puede referir a los mismos, digamos, ¿no? Eso nada más. Dos invitaciones, compañeros, para mañana en la Facultad de Filosofía y Letras en el Salón 101. A las 2 de la tarde vamos a tener una reunión de los compañeros de Contracorriente para discutir la preparación hacia la participación del 2 de octubre, el domingo. Así que ojalá nos veamos. Y también está la próxima reunión de políticas el próximo jueves a las 2 de la tarde en el Salón B103. Son dos reuniones de la agrupación estudiantil Contracorriente para prepararnos para la marcha del 2 de octubre. Discutir políticamente por qué ejes nos vamos a movilizar este 2 de octubre de nuevo, ¿no? Yo creo que ahí... sí, también hay un foro en psicología este jueves. En realidad hay una jornada contra la militarización en la Facultad de Psicología desde muy temprano, desde la mañana. Ahí también están invitados. Pues bueno, estamos terminado y nos vemos la próxima siguiendo con lo del mundo árabe musulmán. Manden su mail si no les llegan los textos. Acuérdense, nos vemos mañana, la próxima a las 2.